Primitivamente, la palabra que definía a los objetos u ofrendas consagradas a dioses paganos era anatema. Fue por ello que con el tiempo en el cristianismo se ocupó para señalar lo que estaba apartado u ofrendado para el mal con la misma palabra, anatema. En un solo vocablo, algunos incluso traducen la palabra como ofrenda maldita o maldición. Pero si anatema intentamos traducirlo a un español entendible, creo que sería mejor llamarle apartada para destrucción. Pero insisto, puede ocuparlo como prefiera. Maldición, ofrenda consagrada a dioses paganos o ofrenda apartada para destrucción. Es esa la razón por la que Pablo dice en su carta a los Gálatas que si alguno predica un evangelio distinto al que Jesús enseñó, sea considerado anatema. Ahora, si traduzco eso a un español nuestro, sería: si alguien predica un evangelio distinto al que está registrado en la Biblia, el tal sea apartado para destrucción o sea maldito. Es lo que quiere decir la expresión. Me atrevo a decir, y sin afán de cambiar el diccionario, desde luego, que si usted quiere recordar el significado de anatema, lo interprete como lo opuesto a santidad. Porque yo asumo que siendo cristianos ustedes de años saben que la definición de santidad es apartado para Dios. Entonces, lo opuesto es apartado para destrucción. De ahí que digo que santidad tiene como su opuesto el anatema. A lo largo de la historia encontramos en la Biblia personas o grupos a quienes Dios les llamó puntualmente anatema. O sea, Dios dijo que ellos estaban apartados para maldecir o que estaban apartados para destruir a otros. Como ejemplo, citemos a la ciudad de Jericó. Dios dijo: será la ciudad anatema para Jehová. Se traduciría como: esta ciudad está apartada para destrucción. Es una ciudad maldita. Hace pecar y desenfrenar a la humanidad. Lo único que debería preservarse de ese anatema o de esa ciudad maldita o de esa ciudad apartada para destrucción era la vida de Rahab y la vida de quienes con ella estuviesen en casa. Y ahí empezó parte del problema de esa historia. Recordarán que Acab tomó objetos de esa ciudad. A esos objetos se les llamó anatema. Era una especie de botín, pero debido a que Dios había dicho que era una ciudad de destrucción y que todo lo que había dentro debía ser desechado, Acab lo lleva consigo al campamento hebreo y todos los hebreos sufrieron consecuencias por el arrebato de Acab. Esa desobediencia acarrió graves consecuencias a toda la nación. Y no fue hasta que se despojaron de ese botín que Acab tomó que se apartó la destrucción de sus vidas. De forma académica, el Nuevo Testamento señala dos tipos de personas que Dios aparta para destrucción. Atentos a esto. Lo que he dicho hasta el momento
nomás es una breve introducción al concepto de anatema. Ahora, lo que está relacionado con nosotros, recalco, el Nuevo Testamento registra dos tipos de personas que Dios aparta para destrucción. Ese primer grupo o primera categoría incluye a todos los que no aman al Señor. Si usted quiere encontrar el verso, es Primera de Corintios, capítulo 16. No lo busquen ahora porque no es parte de nuestro estudio. Pero para los que de ustedes son más estudiosos, que de hecho aplaudo que corroboren y cotejen cada expresión que digo desde el púlpito, está en Primera Carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22. Asumo que una buena parte de ustedes toman notas, que eso es lo saludable en un estudio, y ahí pueden escribir la cita. Dice literalmente que son anatemas los que no amaren al Señor. Y si usted dice, ¿por qué es tan severo el asunto? Es que quienes no aman al Señor están condenados para el infierno, para la eternidad. Entonces ellos se están condenando a sí mismos, no es que Dios los está maldiciendo. Bien, la segunda categoría es los falsos maestros. Pablo dice, y de forma severa, que los predicadores que tergiversan el evangelio son malditos, son anatemas. En 2 veces ocupa la expresión y trata de recalcar que ellos están apartados para destruir, que haciendo eco y gala de su talento, de su verborrea, de su presencia escénica, engañan, desvían al hombre y lo llevan a la destrucción. Entonces Pablo severamente los acusa, esperando que los gálatas evidencien, desnuden a los falsos maestros y que se alejen de ellos. En honor a esto, nuestro estudio de hoy, apartados para destrucción. Gálatas capítulo 1, por favor se ponen de pie cuando la cita encuentran. Apartados para destrucción. Gálatas capítulo 1, vamos al verso 6. ¿Listas sus Biblias? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Paréntesis, yo sé que en nuestra jerga, cuando usamos maravillado, es una expresión de admiración de forma positiva, pero en este caso no es una forma de admiración con carácter positivo, es todo lo contrario. Creo que sería: estoy perplejo, estoy aturdido, estoy consternado. Y si voy al carácter de Pablo, creo que estaba diciendo: esto es el colmo. ¿Cómo pueden en tan poco tiempo haberse alejado del evangelio? Verso 7. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea apartado o sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos tu bendición en este estudio, que lleves edificación a cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Les dije que 2 categorías el Nuevo Testamento registra para anatema. Los que no aman al Señor en primer lugar, y en segundo lugar, los falsos maestros. Esa segunda categoría fue advertida por el Señor a sus discípulos. Los que han leído el Evangelio o visto televisión de la época bíblica recordarán las repetidas veces que Jesús dijo a los discípulos: se levantarán falsos profetas, falsos maestros, harán grandes señales y prodigios, al punto que algunos escogidos pueden ser engañados. En efecto, en los primeros días de la iglesia primitiva, apareció uno de esos falsos maestros llamado Elimás, el mago. Está en el libro de los Hechos, en casa pueden buscarlo. Este se opuso abiertamente a la predicación de Pablo y Bernabé, y en particular tenía engañado, atado al procónsul romano. En esa época, que alguien del gobierno del imperio de Roma fuese temeroso de Dios, ya era un milagro. Entonces, que el procónsul tuviera interés en asuntos que tuvieran relación con Cristo, ya era un gran milagro. Elimás, abusando del evangelio y tergiversando doctrinas, lo tenía atado, engañado. El Espíritu Santo llevó a Pablo y a Bernabé a hablar con el procónsul. Por cierto, el procónsul estaba deseoso de hablar con estos misioneros, aun cuando su supuesto maestro le decía que no hablara con ellos. En el encuentro, el Espíritu Santo ungió a Pablo y directamente enfrente del procónsul, enfrente de otras personas del gobierno de Roma, le dijo, y de forma severa: lleno de toda maldad, enemigo de toda justicia, ¿no desistirás de trastornar los caminos del Señor? Todos se quedaron estupefactos. La autoridad espiritual con la que Pablo confrontó a este hombre puso en evidencia no solo la falsedad de este predicador, sino también que gritó cuando menos 3 o 4 características de los falsos maestros. Dijo: engañadores, injustos y pervertidores del evangelio. También le llamó hijo del diablo, haciendo referencia al engaño. Pero yo quiero resaltar, les llamó engañadores, injustos y pervertidores del evangelio. Atentos a esta reflexión. Con frecuencia creo que Satanás lleva más personas al infierno por medio de falsos maestros que por medio de los placeres o las adicciones. No estoy diciendo que el alcohol no sea un móvil tremendo para llevar a las personas a perdición. Claro que entiendo que la drogadicción es un vehículo que viene del infierno para arrebatar el alma de miles de personas, y cualesquiera otras adicciones o placeres más. Pero repito, creo que los falsos maestros tienen más poder que todas esas adicciones juntas para llevar a muchos al infierno. Y si usted me dice: predicador, ¿no estará exagerando?
les llevo a hacer cuentas. Las guerras santas matan miles de personas. Van al infierno creyendo que se matan entre sí por una causa justa y espiritual. Muchos de esa cultura, y que son la mayoría en el planeta Tierra, nacen creyendo que hay guerras santas y que matarse entre ellos les da un mejor lugar en el cielo y en la vida eterna. Hay que estar muy trastornado, dirá usted, para creer eso, pero son cientos de miles los que lo creen. También son cientos de miles los que mueren por la perversión de las sectas que abiertamente niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Ya les dije en 1 Corintios, ahí dice claro que los que no aman al Señor están malditos. Y son cientos de miles los que están involucrados en esas sectas. Son cientos de miles los que asisten a esas religiones multitudinarias en donde se habla poco o nada del Evangelio, pero las personas asisten creyendo que están cumpliendo su cuota religiosa. No exagero al decir que pienso que son más los que van al infierno por estos falsos maestros que por el desenfreno moral. Esto nos debería hacer reflexionar a cada uno de nosotros y preguntarnos. El predicador ha estado citando lo que sucedió en esa época y lo que sucede en términos generales en el planeta. Pero ¿es que acaso nuestro país no es ejemplo de eso también? Cientos de miles siguiendo quién sabe qué cosas en cada religión. Y digo, quién sabe qué siguen, porque ellos mismos se sienten orgullosos de ser partes de esas religiones y ni siquiera saben en qué consiste su fe. No es que sean fanáticos, están atados por las enseñanzas de esos falsos maestros. Ahora, les llevo a usted a la reflexión y pregunto, ¿por qué creen que esos falsos maestros tienen tanto apogeo? Al menos en nuestra sociedad. ¿Qué creen? Sugieran. ¿Por qué será que en nuestra sociedad los falsos maestros tienen tanto apogeo? ¿Alguien quiere sugerir? Sí. Por ignorancia en el texto bíblico. Definitivamente esa es una razón enorme. De hecho, entiendan todos los que están aquí y que no han abierto su corazón con fe a Jesús. Claro, también los que ya creen haberlo hecho, pero esta vez con mayor preocupación me refiero a usted, que viene porque simpatiza con la manera de estudiar la Biblia, simpatiza con algunos amigos de la iglesia, simpatiza con los ministerios deportivos, simpatiza con el sistema. Usted simpatiza con esto, pero usted no tiene una relación íntima con Jesús. Voy a profetizarle algo, y yo no soy profeta. Mejor ocupo la palabra voy a augurarle algo. Lo que pasa es que estoy seguro que va a suceder. Sea joven o sea adulto, hoy por hoy probablemente usted piensa no necesitar de Dios. Entonces, está aquí por cualesquiera motivos, pero no porque su corazón esté sediento de una relación espiritual. Dije, está aquí porque tiene amigos con los que se lleva muy bien en esta comunidad y ese es un buen motivo para venir de vez en cuando a la iglesia. Está aquí por razones deportivas, está aquí por razones familiares, pero no porque usted conozca a Dios.
repito, voy a augurárselo. Tarde o temprano va a suceder algo en su vida en donde usted a gritos va a necesitar ayuda espiritual. Tarde o temprano. Y cuando digo, se lo auguro, es porque todos los seres humanos pasamos ese momento. Tarde o temprano. De acuerdo a sus circunstancias, algunos empiezan a sufrir cuando son muy jóvenes. Algunos hasta que cometen sus propios errores. Pero tarde o temprano, usted va a necesitar a Dios. Y escuche esto, quienes hagan caso omiso, quienes sigan siendo ignorantes del texto bíblico, son altamente vulnerables a quedar atados en las redes de los falsos maestros. Si es que no lo son ya. Y no hay que ser académico para descubrir por qué. Si usted es ignorante de la Biblia, cualquier buen orador lo va a enredar cuando usted esté en necesidad. Cualquiera. Y entre más espectáculo el orador tenga en el frente, más fácil va a ser enredarle a usted. Porque, claro, usted se ha negado a estudiar la Biblia con seriedad, usted se ha negado a abrir su corazón a Jesús, vendrá un momento en que provocó una especie de muro que no será derribado por la necesidad que usted sufra. Y cuando digo necesidad, puede ser el desmoronamiento de una relación romántica. Desde una pareja en el noviazgo hasta un matrimonio que se hace añicos. Puede ser bancarrota, puede ser una enfermedad, qué sé yo, tantas cosas que los que ya no tenemos 20 años de sobra sabemos. De vez en cuando nos pasan. Si usted sigue siendo ignorante de la Biblia y usted sigue cerrando su corazón a que Jesús empiece a ministrar, usted es un firme candidato a quedar enredado en las garras de cualquier falso maestro. Pablo dice que son muy buenos engañando, que son muy buenos pervirtiendo y que son muy buenos en su injusticia. Tanto que este procónsul romano no era ningún ignorante de la sociedad ni del humanismo y seguro tenía más de algún título académico. De lo contrario no sería procónsul en una provincia tan asediada del Imperio de Roma. Pero eso no lo hacía conocedor del texto bíblico. Este charlatán lo tenía hundido. Claro, era temeroso de cosas espirituales, pero no conocía nada de Dios. Para Pablo, la fuente subyacente de toda conducta inmoral o impía es la falsa doctrina. Para Pablo, la fuente subyacente de toda conducta inmoral o impía es la falsa doctrina. Y por eso está furioso contra los judaizantes en Galacia. Les dice, su legalismo está llevando al infierno a miles. ¿Cómo pudieron cambiar tan pronto? Y sabemos que las falsas doctrinas van desde la organización de la iglesia, la vida cristiana, el regreso del Señor y cualesquiera otras más. Pero Pablo ahora dice, ninguna tan dañina como la salvación.
Y estos en Galacia están pervirtiendo la doctrina de la salvación. Pablo insiste, ese es el corazón del Evangelio. Hay muchas doctrinas en la Biblia, todas son importantes, pero la salvación es la que sostiene todo el andamiaje. Si usted la quita, se va a desmoronar todo. Ellos estaban haciendo precisamente eso. Es que ellos, los falsos maestros, están apartados para maldecir a la gente. Ellos destruyen, quitan esa doctrina, lo demás se caerá por su propio peso. E insiste en la carta que esos falsos maestros están más interesados en el populismo que en enseñar la Biblia. De hecho, saben poco o nada de la Biblia. Pero claro, el populismo es algo que manejan a su antojo. No tienen interés por servir o ministrar al pueblo. Su interés es servirse a sí mismos, tener su propia horda de seguidores, y entre más vayan en pos de ellos, más grandes se sienten. Pedro, en un pasaje paralelo y no con menos severidad, dice que estos falsos maestros tienen tales funciones ceremoniales o rituales que son más bien espectáculos. Y que claro, estos espectáculos entretienen a los ignorantes, a las multitudes. Pero los espectáculos no tienen poder de restaurar el corazón del ser humano, porque lo único que puede sanar y restaurar el alma es la palabra bendita de Dios, no los espectáculos. Cuando los espectáculos dejan de tener la fuerza que tienen en un inicio, todos aquellos que se apoyaron en esas falsas muletas se desmoronarán con el espectáculo. ¿Usted quiere un ejemplo muy cercano? Los encuentros. Si usted conoce del Señor 2 o 3 años atrás, pues ignora de qué se trata, pero los que vienen 6 años atrás o más recordarán un poco al respecto. El espectáculo se vino abajo y con ellos la horda de sus seguidores. Hay que poner otro espectáculo como otra cortina de humo en el escenario para que los ignorantes vayan tras ellos. Pero no la palabra de Dios. Pues bien, la región de Galacia estaba rebalsando de estos falsos maestros. Y juzgue usted si nuestra sociedad no está también rebalsando de esos falsos maestros. Repito, palabras de Pablo o de Pedro: predicadores populares que del Evangelio hablan poco o nada, sus ceremonias revestidas de espectáculos con una larga horda de seguidores, pero quién sabe, siguen a Cristo. Entre tanto, las religiones crecen, los números cada vez más emotivos, pero nuestra sociedad en desenfreno, y los cristianos o los que decimos ser cristianos, ¿dónde están? Bueno, por ello dice Pablo, estoy asombrado de todo esto. Esta es otra presunción personal, y si me equivoco, pido perdón de antemano, pero tengo una razón matemática para insinuarla. La Pricewaterhouse dijo que
nosotros como cristianos evangélicos somos cerca del 42% de la población total. Y no investigaron eso por razones religiosas, lo investigaron porque algunos politólogos insisten en que los cristianos evangélicos en este país, al igual que en Guatemala, su voto es suficiente para poner o quitar presidentes, si es que estuvieran unidos. Pero como la iglesia evangélica es una organización bastante dividida, no va a suceder. Pienso que de ese 42%, ni siquiera el 15% en realidad conocen al Señor, si no menos. Y si usted me dice, ¿y por qué tan pesimista su apreciación? Oiga, en una sociedad en donde el 40% conoce al Señor Jesús, esta sociedad sería diferente. Esta sociedad sería próspera. La corrupción no se aplaudiría. La injusticia no sería el común denominador. Dentro de la religión, ni siquiera estoy juzgando a otros sistemas. Son muy pocos en realidad. Simple. Están siguiendo quién sabe qué doctrina, pero obviamente, pues no lo que el Señor enseña. Los Gálatas habían tenido a uno de los mejores instructores de la Biblia. De hecho, el segundo o el tercero mejor en toda la historia del Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, claro está. Los Gálatas tuvieron por maestro en sus inicios a Pablo. Y quizás hago mal en decir tercero. Es que al leer historia, el único tan preparado y con tanta unción como Pablo fue Apolos. El Nuevo Testamento dice que Apolos era portentoso en palabra. Es que el fulano era un griego y tenía toda la cultura helenística. Era experto en debates en público. Ya pueden imaginarse cuando la unción del Espíritu Santo vino sobre él. Debió ser de aquellos oradores que uno quedaba impactado. Pero yo creo que Pablo estaba un poco arriba de Apolos. Pablo predicaba a los gobernadores del Imperio de Roma y lo hacía con tanta facilidad, claro, además de la unción del Espíritu, que es lo que le daba la autoridad. Entonces, estoy pensando, tengo como maestro al mejor de todos después de nuestro Señor. Y mi maestro me dice, pocos meses o años después, estoy sorprendido. ¿Cómo puedes caer en esto? Yo mismo te enseñé la doctrina de la salvación. Y la expresión que ocupa, estoy maravillado, estoy perplejo, consternado. Y pienso que quería ser un poco elocuente, porque si hubiese sido más salvadoreño habría dicho, estoy furioso. El término griego que ocupa Pablo para decirles, estoy maravillado de que se hayan alejado, llama la atención de que no es un alejamiento súbito, no es la caída, no es el vocablo que se ocupa que usted está caminando al borde del abismo y de pronto se precipitó. No es ese. El vocablo es más bien el proceso de alejamiento. Dicho de otra forma, estoy sorprendido de que poco a poco
estén dejando la doctrina verdadera para ir en pos del error. Estoy furioso que presten más atención a esos populistas que al Evangelio de Cristo. Estoy sorprendido que siempre encuentran una excusa o una justificación para dimitir a sus compromisos espirituales. Poco a poco van cayendo sin darse cuenta, dice Pablo. Y yo quisiera preguntarles a quienes Pablo les estaba hablando. Bueno, ¿y en qué se excusan? ¿Por qué están escuchando otro evangelio? No fueron enseñados en esa dirección. Todo esto me lleva a otro augurio, mal augurio. Es probable que en medio nuestro hayamos algunos en el proceso de deserción. Les repito, el vocablo no es los que caen de una vez, son los que poco a poco se van alejando. Así es que los que están en el proceso de deserción se van a identificar fácilmente con las cosas que voy a decir. Y los que no, quiera Dios, nunca estén en dicho proceso. Con preocupación, recuerden esto. Aquellos que están en el proceso de deserción, pronto van a empezar a escuchar maestros populistas, predicadores que les entretengan aunque no les enseñen Biblia. Pronto empezarán a sentir tedio en estudiar la Biblia. Y no hablo de que yo sea un mal instructor, eso ni lo cuestiono. Si yo cuando me escucho, yo me sorprendo porque digo, a saber cómo me aguantan 40 minutos. Creo que ustedes no soportan porque me escuchan a mí. Creo que están estudiando la Biblia y eso es lo que les da el incentivo. Pero los que caigan en el proceso de deserción, pronto no disfrutarán estudiar la Biblia. Es demasiada teoría. Es demasiado esfuerzo. ¿Qué me importa la palabra anatema? Yo lo que quiero son negocios, saber cómo hago más pisto, cómo resuelvo esto, cómo consigo más placer, cómo me entretengo y cómo me divierto, entre tanto vengo a una reunión religiosa. No sorprende. Es parte del proceso de deserción. Y por favor, si alguno de ustedes concluye en que yo soy uno de esos instructores populistas, no me escuche más. Por favor, no pierda su tiempo. Dentro del proceso, pronto dejarán la pasión por las actividades espirituales. Es un augurio. Si es que no lo han perdido ya, es que ya no les va a apasionar la alabanza sobria, ni un estudio sobrio. Empezarán a anhelar espectáculos que llenen el vacío que están viviendo espiritualmente, porque no quieren estudiar la Biblia. Quieren entretenerse. Entonces el entretenimiento requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere innovación, requiere que de pronto cambie estas luces por luces neón. Y que en lugar de ocupar ropa de diario, me vista con un saco estrafalario. Y que en lugar de subir caminando ponga un ascensor para que algunos de ustedes sus vellos se ericen y digan, wow. Y de pronto también tiro el saco a alguno. Necesitarán eso. Y dirán, ay, es que esto es aburrido. La alabanza está muerta.
Mire, la instrucción bíblica sobria y la alabanza ortodoxa, irreverente, tiene más de 2000 años de existir en la iglesia de Cristo. El único muerto ahora es usted, o la única muerta. Lo nuevo es el espectáculo que algunos falsos maestros están colocando. Esto no es nada nuevo lo que estamos haciendo aquí, y estudiar la Biblia verso por verso. Todos los instructores de reconocido nombre en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, lo han hecho por siglos, verso por verso, libro por libro. Por siglos. Entonces, insisto, el proceso de deserción, pronto eso no lo disfrutarán. El servicio al Señor no volverá a ser prioridad en sus vidas. Tendrán cada excusa, cada justificación, y se sentirán aplaudidos y muy cómodos con sus propios razonamientos, porque está en el proceso de deserción. No importa lo que un predicador diga. Ya no es pasión servir, ya no es pasión los domingos, ya no esperan con anhelo involucrarse y convivir con los cristianos. Su corazón está en otra parte, porque están en el proceso de deserción, hasta que finalmente serán desertores. Y no hablo que estarán en otra iglesia, hablo que no estarán en ninguna iglesia. Y de ellos tengo tantos nombres que mencionar. Al final de de esta porción que leímos, Pablo dice: miren, si yo mismo cambio este evangelio, yo soy otro maldito. Y está diciendo eso porque intuyo en la lectura que habían algunos de estos falsos maestros con credenciales de privilegio, que venían desde Jerusalén, tenían puestos altos, y entonces ellos estaban aprovechándose de eso. Hoy día las cosas no son distintas. Al contrario, muchas organizaciones están buscando gente influyente, popular, para ser escuchados. Buscan grandes deportistas, son famosos, así es que si ellos están en el púlpito, les van a escuchar. Buscan hombres o mujeres de éxito en los negocios, empresarios. Ellos influyen. Buscan personas del gobierno, personas populares, para sostener sus organizaciones, porque claro está, el estudio de la Biblia no es algo que muchos quieran escuchar. Y si alguna vez eso a usted le impresiona, piense de esta forma. Yo creo que todos saben que Kaká es cristiano, ¿cierto? El jugador de Brasil. ¿Sabían que él dijo que al terminar su carrera como futbolista iba a ser pastor? ¿Sabían? Olvido el nombre de otro de los grandes de la NBA, exactamente igual que Kaká. ¿Quién de ellos? No sé mencionarlo. Bueno, les pregunto, ya que ellos son cristianos y lo dicen al mundo entero, nadie quita que son personas populares, sin duda. ¿Es que acaso miles de personas vienen al Evangelio de Cristo porque ellos son cristianos? No, ¿verdad? Y no estoy hablando en mal de ellos, ni restándole méritos a su popularidad. Solo estoy diciendo
que el Señor Jesucristo no necesita humanos influyentes para atraer el corazón de los que van a ser salvos. Y que Pablo dice que cualquiera que le pone a la salvación por gracia un extra, un legalismo, es un falso maestro. Pero no le echa la culpa solo a los falsos maestros, con quien desde luego tiene bastante furia. Ya les dijo malditos. Él le echa doble culpa a los que los están siguiendo, porque ya fueron instruidos. Y esos que están en el proceso de deserción, siendo instruidos, él pregunta: ¿y qué hay que decirles a ustedes? Ustedes nacieron en el Evangelio con esto, esto y esto. ¿Qué les pasa ahora? No tenemos la respuesta de ellos, solo podemos intuir las preguntas de Pablo. Debemos de tener cuidado, usted y yo, de no escuchar maestros para destrucción. Debemos tener cuidado de ser estudiantes críticos y cuestionadores de todo lo que oímos. Y debemos estudiar la Biblia con amor y compasión. Usted decide qué hacer en su vida. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos instruye. Rogamos tu Espíritu nos haya ministrado y que si alguno está en el proceso de deserción, reflexione y pueda volver a ti. Y que si alguien está sin Cristo, abra su corazón a Jesús. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No voy a invitarle a venir al frente. No voy a invitarle a volverse seguidor de esta iglesia. Si quiere, no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón con fe a Jesús y estudie la Biblia con amor. Si alguien esta noche dice: quiero hacer eso, donde está, con discreción, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que dice: sí, yo quiero tomar esa decisión, ese paso de fe y abrir mi corazón a Jesús? Donde está, levante su mano y me deja orar con usted. Señor, si todos somos salvos, gracias. Y si hubo personas que no y que se resistieron al llamado, te ruego les des una nueva oportunidad, que haya un momento, una razón. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos.